chisme político. No, pues los que nos estén viendo en YouTube están viendo por ahí una imagen de pues una camioneta Tesla Cybertruck que ahorita acabo de mover a Isma y me acabo de mover a mí, que estuvo justo estacionada frente a la entrada de la Torre Trump hace unos días. Seguramente lo vieron en las noticias, que afuera de la Torre Trump explotó. Literalmente se ve en el video cómo explota una de estas camionetas de Tesla famosísimas que parecen del futuro, pero pues ya son más del presente que nada. Yo que estoy en México ya he visto varias. Y pues explotó de la nada, ¿no? En un supuesto ataque. Supuestamente encontraron adentro de esta camioneta ciertos elementos que corresponden como a, pues, como a la yihad, digamos, llamada por ISIS. En algún episodio por aquí, en el podcast, hace unos episodios, hablamos sobre pues las implicaciones de lo que es la yihad y hablamos también un poco de lo que es la yihad y lo que no es la yihad, ¿no? Para muchos. Isma, que tuvo la oportunidad de trabajar por allá en Emiratos Árabes, pues sabe bastante de este tema, ya que él vivió por allá, vivió en un país islámico. Entonces, pues al vivir en un país islámico, pues sí te permeas bastante de la información relacionada a la religión, incluyendo las ramas que pueden ser peligrosas, como en cualquier otra religión. Entonces, pues sucedió esto y al mismo tiempo sucedió otro ataque. Sin embargo, digamos que un punto a seguir, un punto curioso que queremos seguir Isma y yo en el podcast. Esto es porque, si se dan cuenta, este ataque que se hizo frente a la Torre Trump se hizo o se llevó a cabo por un soldado, un ex militar de Estados Unidos. Y esta persona, vaya, se suicidó, ¿no? Adentro de la camioneta antes de que explotara. ¿Y por qué lo rescato? Porque en el otro ataque que sucedió hace poco, que fue de Nueva Orleans, si están viendo en YouTube es que están viendo la imagen de la camioneta, cómo quedó la camioneta del atacante de Nueva Orleans. Él se estrelló contra pues un montón de personas, mató a varias personas, 2 mexicanos están heridos, de hecho. Y después de eso, pues fue, vaya, acribillado básicamente por las autoridades allá en Nueva Orleans. Y lo curioso es que este personaje, este atacante, también era un veterano del ejército, de Texas específicamente, el señor. Y muy curiosamente, que eso no lo puse aquí en la presentación, pero para que lo sepan, ambos veteranos o ambos soldados sirvieron en la misma base militar. Entonces, pues ellos, a lo mejor, digo, las bases militares en Estados Unidos son grandes, no son muy pequeñas. Entonces, pues seguramente, a lo mejor no se conocían profundamente, tal vez sí. Pero aunque no se conocieran profundamente, sí se ubicaban. Entonces, sí, seguramente sabían de la existencia del otro. Y otra coincidencia entre ambos ataques fue que ambos usaron la misma aplicación, una aplicación que se llama Turo. Es como una especie de, pues como de Airbnb de autos. Tú puedes rentar un auto a una persona y lo usas y pues ya se lo devuelves. Ellos usaron la misma aplicación, tenían perfiles pues similares, o sea, con una fecha de creación similar, digamos, todo muy parecido entre sus perfiles de esta aplicación. Entonces, aquí la pregunta, o con lo que queríamos arrancar un poquito el episodio, Isma y yo, es: estamos, como bien les habíamos dicho, ya a unos cuantos días de que Donald Trump tome la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero para ser específicos, o sea, ya en 16 días, básicamente 2 semanas. En estos días va a haber bastantes eventos, y ya lo estamos viendo desde diciembre prácticamente, en los cuales se va a tratar de entorpecer la toma de investidura de Donald Trump, no en el sentido ceremonial, sino en el sentido de que pueda retener o controlar los eventos que van a comenzar a desencadenar caos, no solo adentro de Estados Unidos, sino adentro del mundo. Recordemos que a buena parte del lobby
de los lobbies de Estados Unidos les conviene que existan guerras, les conviene que existan conflictos eternos donde se pueda vender balas, donde se pueden vender armas a diestra y siniestra para mantener esa parte de la industria americana viva y pues bumeante, digamos. Entonces, en estos días, como para tratar de debilitar a ese bando enemigo, el bando que ha perdido con la elección de Donald Trump, que estamos hablando del bando, digamos, globalista, demócrata de los Estados Unidos, pues va a intentar entorpecer que la próxima administración pues tenga o que aparente tener el control ante sus votantes. Y pues ya lo estamos viendo. La pregunta aquí, Isma, es, digo, tenemos las coincidencias, pero también al saber esto que les planteaba, pues tampoco podemos afirmar todavía, al menos, que estas dos personas actuaron solas. Incluso no me fiaría al 100% de las declaraciones de autoridades de Estados Unidos, porque pues sabemos que ahorita hay una lucha de poder ahí interna entre oficinas, entre burós en Estados Unidos, que pues es bastante cruel y pues tras bambalinas. No sabemos si actuaron solos, no sabemos si en realidad estaban conectados y ni siquiera sabemos si en realidad es algo totalmente orquestado por alguien más, o sea, un ataque de falsa bandera, que también me gustaría, Kisma, si nos pudieras como eh, ilustrar un poquito de una manera simple qué sería un ataque de falsa bandera, como para que la audiencia también se permee de este término. Entonces, ante esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, a mí me parece muy interesante que estos eventos estén suscitando de entrada con lo que parecieran ser efectivamente ciudadanos estadounidenses propiamente hablando, Sí. a menos que se demostrase lo contrario, pero creo que hasta el momento han sido todos ya identificados como ciudadanos estadounidenses, incluso algunos en servicio activo, ¿no? Como militar, eh, lo cual genera pues muchas preguntas del por qué esto, del por qué específicamente ciudadanos estadounidenses y también por otro lado miembros activos del ejército. Entonces, me parece que esto es una suerte de concatenación de eventos, partiendo también de que a lo largo de las últimas semanas, quizá meses, ha habido más eventos de volatilidad de este tipo, catalogados de terroristas, Ujú. en donde justamente en otros países, como ya lo vimos con algunos otros fallos, ¿no? O con algunos incidentes en los vuelos en la semana pasada, en diversas regiones, con diversas nacionalidades, dichos aviones, transportando a personas de ciertas nacionalidades o, bueno, finalmente pasajeros en lo general. Sí. Pero pues que donde queda la duda, ¿no? De si algunos de esos accidentes han sido un tipo de sabotaje técnico o mecánico en las aeronaves, algún otro como el tema del avión Azeri, si lo bajó el sistema ruso de defensa, ¿no? En Kazajstán y que de alguna manera eso haya sido provocado o no, o en realidad porque simplemente se ofreció una disculpa, pero una aclaración ahora sí que concreta y que dejara dudas de lado de forma completa. Pero entonces estamos viendo esta suerte como de mensajes que se mandan, del cual no tenemos idea de qué significan. Sin embargo, me parece que en el momento en el que empieza a ocurrir empiezan a ocurrir estos eventos bien lamentables y además pues donde muchas víctimas son evidentemente ciudadanos que no la tienen contemplada, ¿no? El salir de su casa ese día y fallecer, Ujú. menos de esta manera. Me parece que a días ya de la inauguración, prácticamente a 15 días del día de la inauguración, de Inauguration Day, ¿no? Así casi que la nueva película de Hollywood, pues tenemos que poner mucho más atención. No es casualidad que este evento suscitado en Las Vegas, en donde se utilizó una Cybertruck, ¿no? De Tesla, donde sabemos que Elon Musk está formando parte como de una comitiva político-empresarial, por decirle algo así. Yo lo había denominado como un paradiplomata, o perdón, paradiplomático. En ese sentido, me parece que Elon Musk está fungiendo como un enlace entre lo que es la iniciativa privada tecnológica de los Estados Unidos, días de Silicon Valley o demás emprendedores. Sabemos que tiene ahí como que algo de conflicto con algunos otros emprendedores, como lo es Sam Altman o como estas personas que son admiradas y que son altamente brillantes en el tema de innovación y negocios en los Estados Unidos, que plantean justamente revoluciones tecnológicas
de cara al futuro de la humanidad y no solamente, sabes, como que no son figuras locales, no son figuras de reconocimiento comunitario, sino que son realmente personajes de alta importancia, pues no solamente para los negocios o para la innovación industrial y tecnológica que representan los Estados Unidos, sino incluso también financiera, que esto es lo interesante, ¿no? O sea, son empresas capaces de generar ya el PIB, ¿no? De un país completo, de dos, tres países completos. Son empresas que tienen mucho poder en sí mismas, son empresas que distribuyen productos a nivel global y que también proponen soluciones que son radicalmente aceptadas. Radicalmente me refiero a que las masas de pasar a no utilizar un tipo de tecnología están dispuestas a asumirla y esto representa un gran poder de convencimiento a través sí de la comercialización de la idea y también del uso del producto. Y esto es importante destacar, ¿no? O sea, ¿qué podemos interpretar con que haya sido una Cybertruck y no un auto de otra marca, ¿no? Entonces, finalmente es un mensaje que hay que tomarlo por lo que es, que va dirigido de alguna manera a Elon Musk o de alguna manera también él salió a dar una declaración en donde decía que esto es un acto de terrorismo, ¿no? Pues sí, podría entrar dentro de lo que es el concepto jurídico de terrorismo. Efectivamente, lo que busca es provocar terror en la propia población Sí. de los Estados Unidos al ser el atentado pues ejecutado en tierra estadounidense, en Las Vegas, y también enfrente del hotel de Donald Trump. Entonces es un doble mensaje, es prácticamente un aviso, por decirlo así. Evidentemente no se tenía esperado que llegara Trump ahí, no se tenía esperado que llegara Elon Musk. O sea, es un mensaje de lo que pudiera ser esta alianza entre los dos personajes y pues que ahora sí que el calor está cerca de ambos, ¿no? Lamentable las muertes, repito, independientemente de por qué ocurran o no, la muerte de alguien de esta forma siempre es triste, siempre es lamentable el que estos sucesos se den, eh, más todavía en un contexto de volatilidad como lo es ahorita el ambiente en Estados Unidos, porque empieza a generar dudas entre la población, empieza a generar paranoia. Ese es el objetivo del terror o del terrorismo como forma de activación psicoemocional, social, de masas. Y de alguna u otra manera también tiende a proyectar en la mente de la gente, en la psique social, una predisposición a una de dos, o a no creer tanto ya en el gobierno, lo cual deja secuelas en el nuevo entrante, o a precisamente comenzar a generar también esas teorías de conspiración que se fundan bajo el concepto de una falta de confianza precisamente en la información que se recibe por parte de las autoridades. Entonces, esto de que si es un ataque de falsa bandera, ¿y qué significa? Bueno, un ataque de falsa bandera significa prácticamente un acto ejecutado por el propio gobierno o por algún tipo de gobierno en contra, entre comillas, de sí mismo o en su propio territorio o en su embajada o en algún tipo de atentado, de suceso que implique a sus propios miembros, etcétera, para provocar una reacción social que justifique después una cometida de acción legal, por ejemplo, por parte del gobierno, algún tipo de acta presidencial, ¿no? Un decreto presidencial, como se conoce en América Latina y en otros países. Acá es un Presidential Act, que es como una acta que se ejecuta por parte del Ejecutivo, o sea, del presidente, sin necesidad de que la pase el Congreso para discusión. Simplemente se ejecuta porque es en un ambiente, digamos, de alto estrés, de alta volatilidad, de amenaza a la seguridad nacional. Así fue como se pasó el acta del Patriot Act con George Bush después de la caída de las Torres Gemelas, de ese ataque terrorista. Fue como entra el Patriot Act me parece, no me acuerdo cuándo fue que se ejecutó, pero dentro del propio Patriot Act como concepto, como instrumento, dispositivo jurídico, lo que hacía era ampliar las facultades de las agencias para poder intervenir, por ejemplo, las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses, ¿no? De cualquiera que estuviera dentro del territorio estadounidense, que estuviera utilizando las infraestructuras de comunicación, etcétera. Y esto es interesante porque finalmente implica un crecimiento en la posibilidad de ejercer el poder del propio gobierno, ¿no? Del propio Estado. Entonces es como una contrarreacción, es de alguna manera un prender un fuego para después irlo a apagar
y después estar en control del territorio, ¿no? Del área que fue zona de incidente, en este caso el área, el sector, ya sea la economía, ya sea las finanzas, ya sea la vida pública. En este caso, estamos ya escuchando de forma repetida en Rusia, también digo en Rusia porque también han padecido de actos terroristas los últimos Sí. meses, en Europa, con el tema de esta persona que también fue a arrollar a otros ciudadanos en Alemania en estos mercados navideños y que sí cobró la vida de muchas personas, dejó muchísimos heridos. Se está hablando ya del terrorismo como un concepto jurídico y un fenómeno social, y eso es interesante. No solamente termina siendo la palabra una denominación de lo que es la circunstancia, el ejecutante, el afectado, lo que busca provocar, sino que además se está implicando ya como un término jurídico que permita establecer líneas y reglamentos después operativos para poder, digamos que encapsular a potenciales personas que tengan el perfil de alguna manera. Lo vimos también con esta persona, con Luigi Mangione, me Ujú. parece el nombre, que fue arrestado, que fue y ejecutó, ¿no? Con una pistola de cierto tipo, eh, como de alta especialidad, digo, algo así fue lo que yo pude investigar, a un CEO, ¿no? De una empresa bastante conocida en los Estados Unidos, de seguros médicos. Y entonces como que viene todavía, o sea, como este tipo de narrativas, ¿no? Del por qué lo hizo, tiene ahora sí que como un statement, ¿no? O el por qué llegó a cometer tal acto y como digamos de alguna manera una coherencia discursiva de que culmina en una acción, ¿no? Que tiene implicaciones evidentemente sociales, políticas, en donde también hubo declaraciones de los propios políticos en Estados Unidos que decía que esto fue un acto, ¿no? Contra la corporate America, ¿no? Como Sí. esta suerte de conglomerado de potentados corporativos norteamericanos, precisamente, y donde entonces se empieza a notar de alguna manera que hay una sociedad que está inconforme, si es que fuera tal cual, ¿no? Lo que hemos visto en la narrativa de los medios de comunicación, que hay cierta población más radical en los Estados Unidos, que hay cierta población que tiene mucho más pensamiento crítico, y por crítico no me refiero a que tengan la verdad, sino que van a contrapelo de lo que es la narrativa en los medios de comunicación, o quizá en la narrativa social, política, económica, en donde comienzan a fragmentarse, ¿no? De alguna manera estas narrativas generales, y dentro de esos huecos empiezan a surgir formas de pensamiento radical Ujú. que terminan en este tipo de actos que podemos denominar terroristas, o podemos llevar simplemente un acto personal de venganza. En el caso de Luigi Mangione, pues la verdad es que no sé cuál fue el motivo verdadero, no sé si fue porque él fue afectado directamente, alguien le dijo, él estaba implicado dentro del seguro, ¿no? de esta empresa, o Sí. alguien cercano a él, o simplemente fue aleatorio, o sea, es raro, ¿no? Porque no tenemos esas respuestas ni las vamos a tener en lo general hasta que se vayan concluyendo con las investigaciones, pero sí nos deja ver un marco, pues digamos, operativo entre lo político, lo corporativo, lo social y finalmente lo jurídico, que es lo que amalgama toda la vida y lo que regula la vida pública en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Es lo jurídico lo que realmente te protege, tus garantías individuales, es lo jurídico lo que al introducir una nueva acta presidencial permite que tú ahora seas visto como un objetivo, por decirlo así, o ser una persona que es sujeta de un escaneo social, ¿no? De alguna forma de contención también incluso. Lo hemos visto con el tema de las armas en Estados Unidos, con esta enmienda también que permite a la gente pues defenderse, ¿no? Precisamente parte de ello, la justificación es que tienes el derecho a portar armas y tienes el permiso o de guardarlas en tu casa porque tienes derecho a defender tu propiedad privada, tienes el derecho también y la obligación de alguna manera patriota de defender a los Estados Unidos si hubiera una suerte de invasión extranjera. Puedes hacer arrestos ciudadanos incluso, ¿no? Como para proteger a la comunidad. Sí. Entonces, hay todo esto, pues evidentemente no funcionaría si no hay una estructura y un andamiaje legal. Entonces, no sabemos si estos actos, ¿no? Fueron de falsa bandera, es decir, fueron provocados. Lo que sí podemos esperar es que de alguna u otra manera el término terrorismo va a cobrar una nueva relevancia después de lo que fue el Patriot Act, posterior al evento de las Torres Gemelas en el 2001, me parece. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
pues lo que vamos a ver es precisamente nuevos desarrollos de conceptos adyacentes, jurídicos, que busquen perseguir, castigar con penas más severas, quizá con investigaciones previas a individuos que pareciera ser pudieran cometer este cierto tipo de actos. Lo sabemos ya de sobra que hay muchos actos de ataques a escuelas, por ejemplo, gente que está de alguna manera desequilibrada o no, pero que de alguna u otra manera también está sujeta de forma libre, dependiendo de los estados, a ciertos controles o no para poder acceder a armas, ¿no? Entonces, yo creo que con lo que nos podemos quedar de estos hechos es que rumbo al 20 de enero nos quedan 15 días, ¿no? Y a lo que voy es, en esos 15 días yo no creo que esto vaya a tener pues una calma, sino que la calma que pudiéramos tener de aquí rumbo al 15 de enero, que incluso también a Trump se le va a, como que no sé si a juzgar, no sé cuál es el término, no soy abogado, no soy especialista en leyes, pero digamos que su último cargo se le va a leer la cartilla, ¿no? Se sabe ya que no va a ir a la cárcel, pero ¿por qué el 10 de enero, no? O sea, como que estas cosas que de alguna u otra manera erosionan, buscan erosionar, digamos, que el arranque de la siguiente administración, en mi opinión. Y si no fuese así, al menos sí el efecto colateral de llevar a cabo este tipo pues, de ruta legal o simplemente de tratar de minar un poco la imagen pública, ¿no? De quien va a asumir ahora la presidencia, pues no digo que tengan un efecto como de prioritario, ¿no? Como decir, lo vamos a hacer por esto, este es el plan, no va por ahí, pero sí que al hacerse de esta manera genera efectos sociales, genera desconfianza, empieza a generar una fragmentación también de la cohesión y el consenso, o por el contrario, el radicalismo de una y de otra parte que pudiera derivar en una confrontación. Estas confrontaciones no tienen que ser a veces lo que se ha venido manejando por parte de varios académicos a lo largo de las últimas décadas, que Estados Unidos cada vez está más dividido, más polarizado, que hay cada vez más variables que se podrían conjuntar para la erupción de un conflicto social interno, dígase una guerra civil, un conflicto interno en una ciudad, una localidad, como ya lo vimos con la cuestión de Black Lives Matter hace un par de años, etcétera, en donde vemos esas confrontaciones étnicas, vemos esas confrontaciones de clase, vemos como que no todo está cuadrando para que las cosas, digamos, estén integradas, ¿no? Por decirlo menos. Y lo que me parece interesante es que lo que podamos observar de aquí al 20 de enero, incluso una caída en los mercados financieros por alguna suerte de estresor o de algún evento estresante realmente de miedo, por decirlo así, que haga que también la volatilidad suba en los mercados financieros y ahorita también hay mucha precaución por parte de los inversionistas, por ejemplo. Mucha gente no quiere volar ahorita por lo que está pasando, sí. No será raro, pues digo, al final de cuentas es difícil pensar que esto está ocurriendo y que quizás siempre ocurre, ¿no? Siempre debe haber algún fallo en algún avión a lo largo del día, ¿no? En cualquier parte del mundo, pues cuántos no están volando. Alguien se le olvidó poner o apretar la tuerca. Pero sí como que por qué poner tanto foco, ¿no? En este tipo de eventos que si bien pudieran ser comunes, el hecho de enmarcarlo en una agenda mediática ya hace que levanten la opinión pública una suspicacia, que se premedite que la propia población va a tener una proclividad emocional al evento. Entonces, esto es lo que a mí me parece que justamente es lo que bien mencionabas, que evidentemente hay un choque entre la administración saliente, lo hemos visto con las medidas que se tomaron en las últimas semanas para dar, digamos, el último impulso a lo que era el apoyo a Ucrania, cuando ya de alguna u otra manera se está concediendo desde hace ya unos meses por parte de analistas, por parte incluso de diplomáticos, etcétera, que haya pues ya un camino no previsible hacia una paz acordada, buena, mala, peor el trato, lo que sea, pero ya ir transitando hacia el final de la guerra. Y vimos como que hubo una renovación de intereses, por decirlo así, de una cargada de nuevos apoyos para que Zelensky, para que el gobierno de Ucrania pues pudiera continuar con una última etapa, ¿no? Antes de la llegada de Trump, más álgida de estos conflictos. Y por otro lado, pues un Trump que cuando estaba como candidato y que en los debates y a lo largo del tiempo públicamente, pues precisamente ha renegado, ¿no? De la acción de los Estados Unidos al involucrarse en esta guerra, del dinero que se gasta ahí,
y que está buscando pues, no solo cambiar una narrativa, sino supuestamente, digo supuestamente porque hasta que no llegue y no lo veamos, su interés y su, digamos, voluntad política estará en cerrar esa guerra, en darle fin. ¿En qué términos? Pues habrá que verlo, nadie lo sabe. En los términos que seguramente Rusia concuerde que son los adecuados y no solamente los Estados Unidos, porque pues al final también la paz se tiene que acordar, no solamente se impone, ¿no? Entonces, me parece que de aquí al 20 de enero pues va a haber alertas máximas en todo sentido, en la sociedad, en eventos públicos como los que hemos visto, en lugares que son simbólicos y clave. Cosa curiosa, por ejemplo, el 20 de enero también la inauguración va a ser con banderas a media asta al parecer, y esto le Sí. molesta a Trump, porque pues es la celebración, ¿no? También luctuosa de alguna manera, o la conmemoración de Martin Luther King y su paso por el mundo. Y de alguna manera también es bien contrastante como ese mismo día, pues hace unos años, ya bastantes, se celebra esa fecha conmemorativa por lo que representó Martin Luther King en la búsqueda, ¿no? De la igualdad entre los estadounidenses de color y los caucásicos, por decirlo así, para poder establecer una igualdad, ¿no? Donde no hubiera una discriminación, donde pudiera accederse justamente a ese I have a dream, ¿no? Lo que representó ese último discurso previo, ¿no? A su asesinato y todo lo que implicaba esa visión de un país que extrañamente Trump viene como que a reformarla. Digo, es un contraste quizá forzado, pero podemos ver que viene otra vez esta nueva ola de buscar que la gente sobreviva a lo que es, apenas acabo de ir leyendo, que en 2024 crecieron las personas desabrigadas en los Estados Unidos, ¿no? Gente que no tiene dónde dormir, gente que tuvo que, pues ahora sí que dejar de pagar su hipoteca y tuvo que salirse a vivir a la calle por cuestiones de inflación. Evidentemente hay eventos, ¿no? Catalizadores fuertes como lo fue la pandemia, como lo es una inflación que no se logra domar en el resto del mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde hay pues ahora sí que esa preocupación de que la inflación en realidad rebote y suba más todavía y eso termine siendo pues lo que colapse incluso el mercado financiero global, ¿no? En varias partes del mundo, iniciando los Estados Unidos por ser de gran peso para el flujo de capitales globales y pues de alguna manera también el refugio cuando en lugares ocurren guerras, cuando hay alta volatilidad en el Medio Oriente o hay estas guerras, lo que solemos ver es un dólar más apreciado, un dólar más fuerte, porque sigue siendo, por más que haya un proceso entre comillas de desdolarización, que habría que poner muchos acentos y matices en cómo eso se está dando, o si se va a dar y cuándo ocurre, porque es un proceso que está iniciando apenas, pero tiene digamos que, sus matices. Pues el dólar sigue siendo la moneda de refugio, ¿no? O sea, sigue siendo el gran poder de los Estados Unidos, su moneda, lo que representa la emisión de su deuda también. Y a mí me parece interesante que finalmente hay mucha precaución, ¿no? En los mercados financieros es algo bien interesante. Los mercados financieros son sistemas muy complejos, reflejan mucho el sentimiento general de los grandes poderes, reflejan mucho la percepción, no de los comunes, ¿no? Porque pues, los comunes simplemente quieren pues que les llegue su cheque para poder pagar su renta. Sí. Y como todos somos, bueno, al menos yo me considero un común, estamos buscando pues construir al menos un patrimonio para dejárselo a los que vienen después o cuidar de lo que ya tenemos y de alguna u otra manera al menos mantenernos en la calidad de vida que tenemos, acceder a más educación, acceder a poder, no sé, tener una casa propia, etcétera, ¿no? Digo, son las cosas que hoy en día parecieran a lo largo y ancho del mundo difíciles de obtener, ¿no? Para la gente común. Y antes estaban como dadas por sentado generacionalmente, que eran fáciles de adquirir, que era el proceso al cual se podía adquirir, digamos, llegando a los 30 años, 40 años, una casa liquidada, tener estabilidad, tener a los hijos estudiando igual que tú, o al menos la siguiente generación con mayores estudios. Y ahora empezamos a ver esta fluctuación como, en mi opinión, una suerte de separación bastante evidente de lo que es la desigualdad, de lo que es una forma muy complicada de economía, que ya se separó mucho lo financiero de la economía real, donde ya, no sé, cuando le va mal a la gente en la economía, los mercados financieros están en un boom, con las ganancias históricas, ¿no? Entonces, ese tipo de desconexión creo que también es lo que llevó, por ejemplo, a Trump a ganar la presidencia, ¿no? La gente dijo, oye, pues,
No se ve que nos quieran subir el salario mínimo, no se ve que vayamos a tener un ritmo diferente de políticas públicas y pues mejor alguien que venga con otro tipo de ideas. Yo espero que esta nueva administración vaya a implementar algún tipo de privatización del Estado, al estilo Milei. ¿Por qué? Porque finalmente es a lo que se está apostando en los mercados financieros, ¿no? Va a llegar una administración republicana que supone es ultraliberal, de alguna manera, va a haber desregulaciones. Ujú. Esto también apoyado por la baja de tasas de interés, se supone va a promover la innovación. Eh, a lo que voy es, hay muchas expectativas y eso no siempre es bueno. Sí, ¿no? Ni en las relaciones personales, ni en las relaciones amorosas, ni cuando te metes a la universidad y resulta que tal universidad no es como si fuera el Harvard mexicano, o etcétera, etcétera. Yo creo que hoy hay que tener pocas expectativas. Yo soy alguien que vive con expectativas reales, pero mesuradas. Digamos que no me gusta andar en la divagancia de cosas que no van a ser como estas fantasías. Y hoy lo que yo leo en los Estados Unidos, yo que vivo aquí en Texas, por lo pronto, veo ansiedad de alguna manera, Sí. en el sentido de que ya le urge a la gente que llegue el presidente, que el presidente ya sea presidente casi que para que sea invulnerable, ¿no? Para que ya pueda estar seguro, para que ya no vaya a haber este tipo de actos, para que las acciones que se tengan que tomar se tomen, Ujú. con tal de estabilizar, digamos, que la narrativa pública, la paz social, que la gente ya se sienta que puede invertir, que la gente ya se anime a sacar una casa, por más caro que esté, ¿no? El interés, históricamente hablando, las tasas son altísimas, históricamente hablando, pero que la gente diga, bueno, si estas ya son las condiciones generales, pues al menos tengo que seguir viviendo, ¿no? O sea, tengo Sí. que seguir luchando por lo que yo considero que vale la pena luchar y vivir mi vida lo mejor que pueda. Pero sí, ahorita yo veo que hay una suerte pues, de ansiedad por el futuro. Creo que incluso en el mundo la hay, no sé cómo lo ves tú ahí en México, Mau, Ujú. pero siento que al final no solamente es el tema de los Estados Unidos, sino que vemos que hay eventos volátiles, ¿no? En Medio Oriente vemos que hay, pareciera que los países medio se ponen de acuerdo, pero detrás de bambalinas, cosa que siempre han hecho, pero ahora pareciera que eso es más evidente y nos espanta. Y por otro lado, también lo que pareciera que es evidente ya no lo es, ¿no? Entonces, como que hay una disonancia cognitiva global en las sociedades respecto a lo que podemos esperar de aquí al 2030 más o menos. Eso es mi opinión. Muchas ganas de querer estar bien, pero no se ve que las cosas ahorita vayan Pintan. a desacelerar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pues sí, como bien señalas todo esto, Isma, realmente pues estamos ante unos días pues que nos tienen en vilo a todos en el mundo. Ya lo hemos comentado aquí con estos 15 días en los que va a tardar Trump en asumir la presidencia nuevamente. Aquí, si están viendo nuestro video en YouTube, pues por ahí hay unos encabezados que les puse donde se señala o se ve evidentemente, sí, la relación que tiene Musk con Donald Trump, que es una especie de relación pues bastante cercana. Ya se sabe totalmente quiénes fueron los perdedores y quiénes fueron los ganadores con la victoria de Trump. Los perdedores, pues como bien sabemos, fueron otros millonarios, por ejemplo, Mark Zuckerberg, George Soros, por supuesto, hasta el mismo Warren Buffett, quienes en su momento habían financiado la campaña de Kamala Harris y pues al final saben que perdieron. Entonces, quien crea realmente que en Estados Unidos existe una batalla política de ideas y que esto es como que la todo el total del conflicto que hay en Estados Unidos por el poder, pues está solo en la punta del iceberg. Realmente hay una pelea por el control, hay una pelea por el control financiero, por el control de los consumidores, por el control de las masas realmente en Estados Unidos, y eso se pelea entre los grandes capitales, ¿no? Entre aquellos que tienen el poder adquisitivo para financiar todo tipo de campañas. Por ejemplo, como bien dices, contabas un poquito del movimiento este de Black Lives Matter. Digo, sin quitarle obviamente su justa causa de la lucha, de por qué inició, pero uno de sus principales de sus principales, como si lo inversionistas, por así decirlo, en cuestión de mercancía, de movimiento, de logística, hasta de alimentos que se les dio a las personas, fueron precisamente compañías de Soros,
¿no? Entonces es como aquí en México que en su momento tanto las protestas de, por ejemplo, tanto el Yo Soy 132 como la protesta de la Marea Rosa más reciente, pues fueron movimientos que sí parten de una causa, digamos, propia o interna del movimiento, pero es un movimiento limitado que generalmente es financiado por poderes en oposición que buscan precisamente desestabilizar un gobierno, ¿no? Desestabilizar un país, dar una imagen de que un gobierno no tiene el poder. Y esto es lo que precisamente ha estado buscando hacer también Elon Musk últimamente, que en realidad es como una especie de emisario de Donald Trump, a nivel político al menos. Si no es que al revés, ¿verdad? Así, incluso Donald Trump podría ser un emisario de Elon Musk. No sabemos realmente, pero él ya ha tratado de interferir en la política de otros países. Lo hemos visto, pues, como ha sido acusado ya por Alemania por intentar interferir en las elecciones que se van a dar ya este año, en 2025 allá. De hecho, ha hasta insultado al presidente alemán, a Olaf Scholz. Bueno, insultado como tal, de acuerdo con el gobierno alemán. También ha buscado interferir en la política británica, ha tratado de llamar a la destitución del actual primer ministro británico, ha tratado de llamar la atención del rey Carlos para, pues, mandar a disolver el parlamento, para tratar de perseguir la agenda más conservadora de Gran Bretaña. De hecho, se sabe que Musk y Trump tienen una relación cordial y amistosa con este personaje que es Neil Farage, que es este señor que prácticamente impulsó el Brexit en su momento, ¿no? Es uno de los conservadores, pues, de corte un poco más, pues sí, extremista, por así decirlo, de esa ala política allá en Reino Unido. Entonces hay una especie de batalla detrás de la punta del iceberg, que son los partidos políticos, que es todo esto que ya está, pues, más desactualizado que nada. Y esta batalla política está detrás, está en los capitales y está por el control de los consumidores. Ante esto, pues evidentemente estas personas o estos grupos de poder pues tienen los recursos necesarios para poder dictar cualquier tipo de ataque, como bien lo dices, de algún ataque terrorista, de algún ataque que incite al miedo. Ya lo han hecho en diferentes países y lo pueden hacer en cualquier país. No me sorprendería que veamos, pues, más eventos de este tipo en la cobertura mediática para tratar de infundir miedo en la sociedad. No me sorprendería también que veamos algo todavía más grande justo antes de la toma de Donald Trump. Por ejemplo, como bien dices, se dio este nuevo apoyo a Zelensky para que continúe la guerra. También se le dio justamente esta semana, a finales de esta semana, el gobierno de Estados Unidos aprobó un nuevo contrato de armas valuado en $8,000 millones para Israel, para seguir con la guerra que llevan allá, ya en varios frentes, ¿no? Para perseguir el sueño del gran Israel, cuando sabemos que, pues, por allá tienen su propio conflicto internacional, su propio conflicto geopolítico, en el cual, pues, no me sorprendería que veamos una guerra en Medio Oriente pronto, una guerra en Medio Oriente que le hereden, literalmente, que le fabricaron, por así decirlo, a Donald Trump, para que al tomar la investidura, pues él tenga que resolver durante estos 4 años que va a tener, bueno, su administración, ¿verdad? Y él. Porque en este conflicto, pues, ya no se están viendo involucrados únicamente lo que era Israel y Hamas, ¿no? En su momento, ya se están viendo todavía más involucrados otros países, como lo es, pues, Líbano, con la reciente invasión que ha sufrido de parte de Israel, o también el mismo Siria con este nuevo gobierno después de deponer a Assad. Se sabe que Siria ya ha tenido, pues, ahora cierta enemistad con Líbano, con este nuevo gobierno. No les están dejando pasar sus flujos logísticos que normalmente tenían a través de Siria. Sabemos también que Turquía se está acercando amistosamente con Irán, lo cual, pues, digo, siempre fue una relación cordial, pero alejada, fría a momentos, y ahora están siendo más amistosos porque saben que, pues, este proyecto que persigue Israel realmente es, pues, una especie de agenda estadounidense para mantener el descontrol en esa zona, por así decirlo, y tratar de crear esta guerra que no se acabe tan fácilmente durante el periodo de Donald Trump en la presidencia.
Entonces, pues sí, yo quisiera acabar con eso, de que se esperen que en estos 15 días, que se esperen a ver pues más hechos de este tipo, que traten de ser pues hasta cierto punto precavidos, cautelosos con lo que ven, traten de no comprarse todo lo que ven, traten de contrastar medios, como siempre les decimos, de diferentes países, de diferentes cortes, para que puedan formar un criterio propio sobre los hechos que están viendo y pues que sepan que realmente en este mundo pues todo es propaganda en los medios. Hay muy pocos ya periodistas que hacen periodismo real y se conocen entre ellos. Y como tal, la gran mayoría de los medios que vemos hoy en esta infodemia, pues sí son más que nada propaganda. No sé si tú, Isma, tengas algo para cerrar. Sí, hasta filosóficamente diría yo que todo es percepción, y más en los medios de comunicación. O sea, finalmente el objetivo de los medios de comunicación no solo es informar, yo creo que ya pasamos de esa etapa que era noble, ¿no? De informar. Ahora regularmente lo que se busca es generar una percepción en los consumidores de información, ¿no? En nosotros, la audiencia. Eh, Eso evidentemente tiene agendas marcadas, tienen cuadres mediáticos que tienen por objetivo generar ciertas emociones, ciertas proclividades, ciertas aversiones por medio de lo que nosotros percibimos, ¿no? El cómo lo presentamos, el que la foto tenga un cierto ángulo y no otro, el que las primeras tres líneas digan esto y no aquello. O sea, eso finalmente no es más que pensamiento crítico, tal cual, 100%. Y me parece que mientras más, como dices, contrastantes sean nuestras opiniones respecto a lo que puede ser la narrativa general, me parece que aportas más, porque finalmente a ti mismo y al resto, porque dices más de lo que ya se dice, ¿no? Evidentemente no lo dices por decir, sino que tienes capacidad de crítica, ¿no? De un pensamiento crítico que te lleva a pensar más allá de lo que te alimenta. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay que ir analizando el desarrollo de los eventos, porque eso es lo que nos va a permitir ver cómo va a ser la reacción de la primera etapa de Donald Trump, ¿no? O sea, al final, quienes llegan por primera vez a la presidencia, pero sobre todo los que llegan por segunda vez, ya saben, pues, cómo se baila el tango, ¿no? Entonces es más proclive que ya sabe cómo bailar a que se aviente nuevos pasos. Y en ese Sí, sentido creo que vamos a ver cosas nuevas suceder. Creo que suerte de spin-off, ¿no? Que donde se ve que hay una mutua admiración entre Elon Musk y Donald Trump, y lo que pudiera ser una nueva relación simbiótica entre la política estadounidense y también la corporate America, ¿no? Como más en el sentido innovador. Sabemos que Silicon Valley, etcétera, como bien mencionabas, apoyan mucho a Kamala. Musk, por sus cuestiones personales de pensamiento, etcétera, digamos que salía de lo que era el común denominador de apoyo a los demócratas, y se fue con Trump. Pareciera ser que es genuino, ¿no? Porque al final se ve que tiene un aprecio y una estimación personal, y además como de objetivos políticos. Sí, ¿por qué está bien denominar políticos? Porque son públicos, ¿sí? O sea, lo político es lo público, es sí. lo que a todos nos atraviesa, donde habitamos, donde finalmente el que tú pagues impuestos yo también los pago, o el que haya escuelas públicas o no, y de que ahí pueda yo mandar a mis hijos, y yo si no tengo hijos, aún así no, que tengo que pagar, ¿no? A través de los impuestos de las escuelas. O sea, todo lo público es político. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es comenzar a ver cómo regularmente tenemos dimensionado que lo privado, las compañías, lo corporativo, no influye, ¿no? En la política, o no influye en el desarrollo de lo público. Y es al contrario. Yo creo que vamos a ver que por primera vez, justamente en esta llegada, ahora sí que de forma muy abierta, hay una simbiosis. Y eso es a mí lo que se me hace más interesante. Con Así eso es, me y despido. con ese último comentario, pues ya es momento de cerrar este chisme político de hoy, prácticamente el primero de 2025. Esperemos que vengan muchos capítulos más. Y pues avísenos también en los comentarios si ven este formato bueno, si lo consideran ad hoc ahí en YouTube. Cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente en nuestra bandeja de mensajes, tanto en YouTube como en Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.